Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar. Amigos, buenas tardes. Gracias por permitirme estar ahí en sus hogares, lo cual es mi placer compartir con ustedes. Y ya saben que con ustedes siempre voy a compartir las personas que admiro, las personas que amo, las personas que pueden enseñarnos, mostrándonos su historia de vida, que siempre va a haber un camino. Y hoy es un camino hacia el éxito, porque cuando escuchamos hablar de grandes personajes, quizá desde Benito Juárez, de cómo fueron sus inicios, desde la humildad, se nos hace eso, una historia que, aunque es difícil de contar, dudamos que sea cierto. Pero cuando conocemos grandes personajes, que a veces no nos explicamos cómo ha sido su camino para llegar ahí, a donde están, y admiramos, pero quizá lo que el día de hoy les voy a presentar, que es mi queridísimo amigo, me puedo dar ese placer decir mi amigo, el doctor Alberto Peña Rodríguez, es cómo pudo llegar al éxito para estar al servicio de la humanidad. Porque creo que hay muchos, y entre ellos podemos contar a los grandes artistas que pueden llegar al éxito para el tener, pero para estar al servicio de la humanidad, creo que contamos muy pocos. Y quizá es lo que más, y no quizá, es lo que más admiro yo de Alberto Peña Rodríguez. Gracias, maestro, gracias, que no me puedo explicar cómo hasta hoy lo estoy entrevistando después de tantos años. Y lo estoy entrevistando, lo tengo que decir, en el Ecuador, en Guayaquil, cuando él ha estado infinidad de veces en Durango, operando a nuestros niños. Así es de que gracias, doctor. Gracias. Es un honor para mí, Pili. Gracias, doctor. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega a donde está? Yo creo que uno de los factores importantes para lograr éxito en esta vida es dedicarse a lo que a uno le gusta, tener pasión por lo que se hace. Desafortunadamente me ha tocado ver a lo largo de mi vida personas que se dedicaron a algo que no era lo que sus vocaciones indicaban, entre ellos, por mi profesión, cirujanos, médicos, se equivocaron, y cuando se dieron cuenta que estaban en la vocación equivocada, ya era demasiado tarde, ya habían invertido mucho y siguieron su camino, sufriendo la profesión y haciendo sufrir a los que colaboraban con ellos, y peor aún, haciendo sufrir a los pacientes. Los grandes hombres de la humanidad han estado de acuerdo en que para crear se necesita pasión, y para tener éxito se necesita pasión. Haciendo lo que uno ama, generalmente lo conduce a uno al éxito. Quizá estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque no puedo rebatirlo, pero pareciese que todos estamos en la búsqueda de nuestro propósito de vida. Usted me habla sin decir tal cosa, de un propósito de vida, pero buscamos pensando en que nos va a llegar por escrito, nos va a llegar el mensaje. Y cuando nos damos cuenta, como usted habla del decir la pasión, a veces nuestro cerco es demasiado pequeño, nuestro espacio es demasiado pequeño como para encontrar lo que nos apasiona. Así es.
Conozco muchas personas, familiares míos, jóvenes, que luchan antes de poder encontrar y que se equivocan frecuentemente, siguen caminos equivocados. Tengo un sobrino que estaba en segundo de medicina y platiqué con él y me dijo, yo le pregunté, ¿qué materia de la medicina te apasiona más? Me dijo, la verdad, tío, ninguna materia me apasiona. A mí me gustaría ser mecánico de automóviles. Entonces dije, mañana vas con tus papás, mi hermana y mi cuñado, y les dices que quieres cambiarte a la escuela de ingeniería mecánica. Y a los 3 días me llamó mi cuñado para decirme que no me metieran lo que no me importaba. Entonces, eso le pasa a uno por metiche, ¿no? Entonces, él siguió su carrera, terminó la carrera de médico para darles gusto a sus padres, y al año se retiró de la medicina y se dedica a los negocios, a otras cosas. Y ejemplos como él me ha tocado vivir. Tenemos que poner mucha atención a guiar a los jóvenes hacia lo que a ellos les apasiona. Los padres influimos mucho. Decimos que no influimos, pero la verdad es que sí influimos. Al simple conversaciones con nuestros hijos, los vamos llevando por donde nosotros creemos que es lo mejor, pero debemos dejarles un poco de libertad para que se expresen y podamos detectar sus verdaderas tendencias y su vocación. Doctor, pero estamos hablando de los jóvenes, ni nos referimos, y lo sabemos, y desde el amor sabemos que son, porque así lo fuimos nosotros, personas inmaduras. ¿Y cómo condenarlos? Digo, quizá porque usted tuvo suerte. Y yo no puedo decir lo mismo de mí, porque quizá en mi juventud no sabía ni lo que quería. Bueno, quise a Saúl y me fue bien. Pero resulta que vamos a condenar a los jóvenes de 18 años a que decidan por lo que siempre va a ser su vida. Y es en lo que menos puedes equivocarte, en una carrera. ¿Cómo orientar a alguien cuando de veras son muy pocos los desde que niños dicen quiero hacer esto? ¿Sí? ¿Cómo orientarlos cuando su propia inmadurez no les permite esta lucidez sobre lo que desean para toda su vida? Así es. Bueno, debo decir primero que en México, en Latinoamérica, algunas personas tienen el privilegio de discutir este tema con sus hijos, y una gran mayoría de los jóvenes van a terminar haciendo lo que la necesidad les pidió. Lucharon por la vida y cayeron donde cayeron, como de suerte, algunos con suerte, otros no, y se dedicaron a lo que la vida les ofreció para sobrevivir, ¿sí? Entonces ya los que tienen padres con educación y que discuten con los hijos, eso ya es un privilegio. Y efectivamente se necesita mucha sabiduría, y aún así se equivoca uno al intentar guiar a los hijos. Se trata de no imponerles nuestras ideas, dejarlos hablar, dejarlos que se muestren. Y en algunos países, por ejemplo, cuando tienen suficientes fondos, mandan a sus hijos de mochileros, como se dice, a que vayan a otros países a ver el mundo por 1 año o 2. En nuestros países no es fácil darse ese lujo, pero es una de las buenas ideas, ¿no? Y los jóvenes, como tú dijiste, frecuentemente se encuentran desorientados y dicen, no me encuentro a mí mismo. Y les dicen, papá, pues vete en el espejo. pero es una desorientación, y tenemos que ayudarlos sin imponernos. Ellos tienen que saber que nosotros somos sus amigos y que estamos para escucharlos, porque en ocasiones los padres ni siquiera quieren escuchar lo que el hijo tiene que decir. ¿De qué vas a vivir? ¿Para qué te vas a dedicar por ejemplo, cuando los hijos quieren dedicarse al arte? Claro. Entonces, los padres generalmente dicen, ¿y de qué vas a vivir? ¿Cómo que de arte? Bueno, a mí me tocó un hijo músico y una hija que quería ser actriz, y la dejé ser actriz. Estudió en una carrera de actriz, intentó en Nueva York por 2 años ser actriz, le dieron trabajo de modelo porque era muy bonita, le dieron trabajo de conserje en los hoteles de lujo, etc.
y luego la contrataban como modelo, pero no para actuar, en algunas obras pequeñas, pero no lo que ella quería. Y finalmente cuando le dijeron tienes que desnudarte si quieres ganar dinero, ahí es donde dijo mejor me dedico a otra cosa, y tuvo que estudiar otra carrera relacionada, es de relaciones públicas, y estuvo muy contenta. Pero y en cuanto a mi hijo de músico, pues él estudiaba ingeniería, pero me dijo yo quiero ser músico, pues adelante. Se salió, y entonces tuvo que trabajar de taxista, para sobrevivir. Las vio muy difíciles, pero ahora está donde quiere estar. Doctor, pero usted lo primero que hizo fue respetar su individualidad. Sí, claro. Sí, y estamos hablando de padres que son convencionales, quizá como usted y como yo, que realmente no queremos dar esa oportunidad, que por lo general actuamos como su hermano. Primero, tráeme tu título y luego haz lo que quieras. ¿Les suena esa frase? Creo que todo el mundo o no la han dicho a nosotros o la seguimos repitiendo nosotros. Tráeme tu título pensando en que en este ínter de la carrera van a convencerse de que lo que están estudiando es lo que les conviene, o sea, lo que yo digo como padre. Y por otro lado, maestro, se nos olvida algo, la cuestión generacional, que no era lo mismo en mis tiempos, como me dicen mis nietos, tus tiempos eran diferentes, y se nos olvida que las carreras, hoy yo creo que usted, al igual que yo, nos sorprendemos del gran abanico que nos muestran las universidades para una carrera. ¿Sí? Así es. Yo he tenido conversaciones con muchas personas sobre esto de la vocación, y debemos dejarlos que hagan lo que ellos, que exploren. Además tienen que explorar, porque a veces creen que les gusta algo y no es así, pero debemos dejarlos que se den de topes en la pared también, porque cuando mi hijo me dijo que quería ser músico, yo le estaba pagando la carrera de ingeniero, le dije, bueno, músico pero universitario, estudia música en la universidad, y después de 2 años en la universidad como músico ya tocaba Mozart y demás. Digo, no, pero yo quiero rock. Entonces, rock, bueno, pues te vas a... Pero ahí ya no puedo yo... La pregunta para entonces del padre es, ¿debo mantenerle una fantasía a mi hijo? Eso es también, está bien que lo dejes en libertad, pero le vas a fomentar, a pagarle una fantasía que tiene. Entonces hay un momento en que dije hasta aquí, y ahora sí para adelante, para que confronte la realidad, que es algo también muy importante, ¿no? Y la confrontó y sobrevivió, y es músico, y montañista también. Ninguna de las dos profesiones dejan mucho para vivir, pero vive muy contento. Y en conclusión, platicando con otros padres, he tenido discusiones donde alguien dice, yo quiero que mi hijo sea Master Degree de la Universidad de Harvard, yo quiero que sea PhD, y yo ya he concluido que lo único que quiero es que sean felices. ¿Sí? Es preferible un hijo feliz elevadorista que un PhD de Harvard con problemas existenciales. ¿Sí? ¿De qué te sirve todos los títulos si eres infeliz? ¿Sí? Entonces quieres, y yo veo a mi hijo vivir en la montaña y en la música, y es feliz, se ha realizado, y yo estoy muy contento por eso. Nos cuesta, doctor, aceptar esto, porque venimos de una generación en que nuestros padres de alguna manera trataron de darnos el estudio porque era el que nos iba a dar el tener. Entonces venimos de esa lucha de que el estudio siempre nos iba a dar el tener, y decirles a nuestros hijos hoy sean felices nos cuesta, porque por ahí nos dicen una frase, sí, pero ¿con qué vas a ser feliz? No en el qué, sino en el con qué vas a ser feliz. Pero estamos aquí para hablar de usted, y yo creo que tenemos que encontrar con este ejemplo de vida la pasión que se da en coincidencia con la habilidad. Porque ¿qué sería su gran pasión si no hubiese coincidido
con esa habilidad por tener la pasión? Pues yo tuve suerte, la verdad. Yo no puedo decir que de niño yo dije quiero ser cirujano de niños. No, yo no recuerdo eso. De niño yo quería ser piloto aviador, yo quería ser ingeniero agrónomo, porque mi padre había sido ingeniero agrónomo. Y después conocí a unos médicos militares y decidí ser médico militar. ¿Por qué médico militar y no médico civil? Porque la escuela médico militar era gratis. Y ahí le daban a uno de comer, le daban uniformes y le daban ropa, entonces no había opción. Y entonces entré a la escuela médico militar y me hice médico, y resulta que caí en algo que sí me apasiona. Pero después pasó algo también muy importante, que mi primer hijo nació con una malformación. Pero lo voy a regresar tantito, mi público ya me conoce y sabe que yo con mis invitados tengo el privilegio de sentirme que soy la dueña del programa y lo regreso. Sí. Entonces yo me voy a regresar a algo que se me hace que es el punto clave. Una, ¿por qué decidió, conociendo esos médicos militares? Porque ahorita vamos al segundo, no lo dijo usted demasiado rápido. Recuerdan que yo les hablaba de un gran personaje como Benito Juárez, que decía, ¿cómo viene de la pobreza? Es que como alguien que por hambre, y no voy a decir por hambre, esta hambre de saciar, no, por el tener la seguridad de tener, ahora sí, que la cama segura y el alimento seguro, se va a un colegio militar, ¿sí? Pero fue por esa seguridad, usted no lo acaba de decir, porque ahí le daban, el estudio no costaba, y aparte tenía la comida. Pero ¿en qué momento, qué fue lo que lo enamoró de decir, quiero ser médico? Cuando uno tiene, en mi caso fue una infancia y una juventud, una adolescencia, vamos a decir, infancia y adolescencia un tanto tormentosa. Entonces, el pensar que podía ser médico militar, cuando uno tiene una infancia y juventud tormentosa, se siente fuera de la sociedad, se siente que no es parte de la sociedad, se siente aislado, se siente separado. Hay muchos jóvenes que los vemos que se sienten así. Entonces, tener un título y un uniforme y un grado de mayor, wow, o sea, era como ahora sí y de hecho pasaba en la escuela, entrábamos al primer año y éramos pelones y nos trataban muy mal, las muchachas no nos volteaban a ver porque estábamos pelones, y cuando íbamos llegando por ahí por el cuarto, quinto y sexto año, las suegras comenzaban a sonreírnos, nos invitaban a cenar, nos daban facilidades para salir con las muchachas, pues ya formábamos parte de la sociedad, nos hacíamos sentir importantes para quien no había tenido ese privilegio. Y el día que nos daban nuestro primer sueldo es la mayor felicidad que se pueda tener. Podemos decir que era en cierta parte para ser visto. Sí, en cierta parte, sí, queremos ser reconocidos. Que es reconocido, importantes, porque los jóvenes que no tienen privilegios económicos y sociales sienten esa necesidad, claro. Porque esto para nosotros como padres, doctor, es muy importante. A veces ni siquiera nuestros propios hijos vemos, ¿sí? O los ponemos en el común de todos los chicos, y quizá todo ser humano en cierto momento de su vida necesita eso, ser visto por la sociedad, claro, por los demás. Tenemos necesidad de reconocimiento, y por ejemplo la medicina coloca al hombre en una posición de hacer el bien, de pronto la gente le tiene confianza a uno, desde estudiante de medicina, desde la residencia, uno pasa visita, ve al enfermo y ve uno la cara del enfermo que está esperando que uno le dé algo, y esa es una sensación muy agradable, me hace sentir importante. Cuando dicen doctor, aunque sea uno interno, pero pasar visita, te dan una consulta, es muy halagador para uno, si de
pronto yo soy el doctor. Es algo muy... Y en todas partes que vamos, fíjese cómo, por ejemplo, cuando los médicos se retiran, extrañan la profesión, y una de las cosas que extrañan es el que ya no les dice, no les van a decir doctor. Y fíjese cómo algunos doctores se ponen un estetoscopio aquí, así colgado, y salen a la calle con el estetoscopio, van al supermercado con... ¿Qué quieren decir? Quieren decir, soy doctor, porque ya no quieren que les digan, hola Juanito, ¿cómo estás? Ellos quieren ser el doctor. Ya el estetoscopio ni se usa. Y aún es gritarle al mundo, sigo siendo doctor. Pero hay algo muy interesante con lo que usted acaba de decir. Dicen que es la única profesión, porque nosotros vamos con un arquitecto y que nos haga unos planos y estoy pagando y denme mis planos. Sí. Y vamos con el mecánico que me arregla mi coche, le estoy pagando y con permiso. Pero al doctor invariablemente, nos cobre, no nos cobre, le paguemos lo que sea, el agradecimiento siempre va a estar más allá de lo económico. Siempre vamos a agradecer porque le debemos algo más allá que lo que puede pagar el dinero, nuestra salud. ¿Regresamos? Y estamos con el doctor Alberto Peña, cirujano pediatra, que ante el mundo no pudiera decir la palabra, no sé si sea propia, descubierto una técnica que le ha facilitado la vida a miles de niños. Y estamos viendo este camino de vida, que me encanta esta palabra tormentosa, de una niñez y una juventud tormentosa. Pero yo le preguntaría, entonces, al voltear y ver usted a este joven, ¿fue dócil ante la vida? ¿Fue rebelde? ¿Qué fue lo que lo llevó realmente a ser médico? ¿Su rebeldía o su docilidad? La necesidad de ser importante y la idea, la fantasía de que fuera yo el benefactor de algunas personas y que me vieran a mí como alguien importante, dador, ser dador, tener la posibilidad de dar, y eso lo hace a uno importante en la sociedad. Un maestro mío me enseñó hace muchos años que el médico es un personaje, por definición, es un personaje especial, privilegiado en la sociedad, siempre y cuando siga las reglas del juego. Las reglas son la discreción. Al médico hay dos personajes en la sociedad, a quienes los seres humanos los dejan entrar hasta la cocina y ver hasta el basurero de la casa, o sea, lo sucio de la familia, las princesas, las reinas. El médico sabe que tiene hemorroides, que tiene problemas, y él lo dejan entrar a sacerdote también, sacerdote y al médico. Pero el voto de discreción, eso es importantísimo. Entonces, mientras el médico juegue como médico solamente y no se meta en otros asuntos, no sea indiscreto, no se meta en política, no juzgue a las personas, sencillamente se dedique a curar, el médico es respetado en todo el mundo por todas las personas. Me tuve oportunidad de tratar durante mi vida gentes muy pobres, gentes muy ricas, comunistas, capitalistas, católicos, protestantes, judíos, musulmanes, de todos. Pero mi papel es siempre de médico. Yo no me metí a juzgar ni su religión, ni su filiación política. Entonces pude tener relación con presidentes, con expresidentes, con ministros. Y el médico tiene el poder de tomar el teléfono y decir, quiero hablar con el señor ministro, está en una junta, pero lo interrumpen en la junta porque se trata de su hijo que está enfermo. Entonces lo tratan es un lugar de privilegio, pero hay que saber mantener esa posición de privilegio, la base de profesionalismo.
la dedicación de estar en lo suyo, no tratar de obtener ventajas porque el padre del paciente es muy importante políticamente o militarmente, etc. Entonces eso es una cosa muy importante para los médicos jóvenes, que no se salgan del papel que les tocó jugar en la sociedad. ¿En qué momento se da usted cuenta que aparte de que las suegras ya no invitaban a cenar, de que las mamás les empezaban a codear a las hijas, mira a ese joven médico, ¿en qué momento se da cuenta que era de mayor importancia el hecho de que sea visto usted por la sociedad al hecho de que el enfermo usted le pueda solucionar algo? Es decir, ya no me importa si las suegras codean o no a sus hijos, me importa más la persona que está en la cama, el niño que está en la cama. Eso es importantísimo, porque en nuestra especialidad, la cirugía de los niños, las madres tienen, no saben medicina, pero tienen sentido común y tienen una capacidad especial de detectar en el médico, de distinguir entre aquellos que tienen un interés sincero, auténtico por el beneficio del niño. Las mamás y los niños también, ¿sí? Los niños también tienen una intuición que les rechazan al médico, que perciben ellos que no es su amigo, ¿sí? Entonces hay médicos que no pueden tratar con niños porque emanan, irradian una antipatía natural con los niños. Entonces hay que amar a los niños y hay que respetar y querer a las madres que son y a las abuelas, que son nuestras principales aliadas. Una vez que la madre lo reconoce a uno como un salvador potencial de su hijo, las madres se entregan, las madres ayudan, colaboran, aunque sean nerviosísimas. Uno tiene que entender que la madre está angustiada por su hijo, entenderlo y comprenderlo y no irritarse por eso. Los médicos que tienen vocación, nunca nos enojamos con los pacientes. Los pacientes a veces se enojan, gritan, porque maldicen, porque su niño nació con una malformación y se rebelan aún contra Dios. Dice, ¿por qué me mandan a mí esto? Y uno tiene que observarlos con serenidad, sin responder a sus enojos. En ocasiones canalizan el enojo hacia uno porque han sido mal manejados por otros médicos y se enojan con toda la clase médica. Hay que dejarlos que expresen sus sentimientos y que descarguen darles una tribuna libre para que hablen, digan todo lo que quieran. Ya que cuando hablan mucho, tienen un niño con una complicación, descargan su energía, su emoción, y después de que terminan de expresar todo, generalmente suspiran y se quedan así como tranquilos, y en lugar de sentirse ofendido uno como médico, uno tiene que decir, pues si yo estuviera en su lugar, yo sentiría igual que usted, ¿no? Doctor, ¿en qué momento, y quedamos que nos íbamos a estar regresando, en qué momento decidir, sabemos que la carrera de médico, lo primero que se hace es la carrera de médico general, ¿en qué momento decidir irse por la especialidad de niños que por la de adultos, cuando aparentemente pensamos en que un adulto siempre se va a poder expresar y decir directamente lo que le conduele y lo que le duele, y cuando un niño pareciese que a veces juegan a las adivinanzas, porque el niño no dice, simplemente llora? ¿En qué momento se decide? Los niños sí dicen con su propio idioma. Uno tiene que entenderlo, conocerlos. Habemos a quienes nos gustan los niños y hay médicos que no les gustan los niños, sencillamente. Entonces el primer paso es que nos gusten los niños. Segundo, que en mi caso la cirugía de los niños es la especialidad más curativa del mundo. Si nos ponemos a pensar, los cirujanos que adultos operan generalmente algún viejo, y si vive 5 años ya lo consideran un éxito.
Nuestros pacientes les operamos un bebé y le damos, si tenemos éxito, van a tener una vida de 80 años. ¿Sí? Entonces, y si cometemos un error, van a tener una secuela de 70, 80 años. Entonces, nuestro drama es más intenso entre la felicidad que podemos dar y la tragedia que podemos provocar. Y eso a mí me atrajo muchísimo, y me atrajo toda mi vida y lo disfruté enormemente. En la medicina y sobre todo en la cirugía se requiere una cierta capacidad para tolerar la frustración y tomar riesgos. En cirugía se toman riesgos. El médico internista, el pediatra general, no cirujano, receta, y es muy difícil que haga un daño con una receta, a menos que de plano esté muy equivocado. Pero el cirujano está a unos milímetros de matar a un paciente, de dañarlo permanentemente, y está jugando con eso todos los días. Y tiene que tener la capacidad de tomar decisiones, y si tomamos decisiones equivocadas, lo cual a todos nos sucede, tenemos que saber confrontar las consecuencias de eso, no negarla, y afrontar la realidad y seguir adelante, decir, voy a mejorarme, voy a hacer las cosas para que esto no ocurra de nuevo, y seguir caminando, y al día siguiente pasar visita sonriendo, porque no podemos llegar deprimidos con nada más, decir, estoy un poco triste porque ayer tuve una complicación, pues ninguna mamá lo aceptaría. Es un drama muy especial del cirujano de niños, pero es verdaderamente fascinante, porque otra vez no hay una especialidad en medicina, cirugía, más curativa que la cirugía de los niños, que hace la diferencia entre vida o muerte, entre calidad pobre de vida y buena calidad de vida. Pero viéndolo desde este punto de vista, también no hay más responsabilidad que la cirugía de niños, precisamente porque tienes en tus manos estos años de vida. Entonces, y digo, qué triste pensar de decir, bueno, que al cabo, lo hemos escuchado también, que al cabo ya se iba a morir, ya tenía 70 años, ¿verdad? Y aquí es toda una vida por delante, también es muchísima responsabilidad. Pero aún así, doctor, es tener la sangre fría para decidir en ese momento lo que tiene que hacer. Estamos hablando de la cirugía, la sangre fría completamente, con el conocimiento de su lado, porque esto no se puede hacer sin el conocimiento, y la pasión por resolver a lo que entra usted a un quirófano. Existen casos de cirujanos que yo conocí que se paralizaban, que no podían confrontar una responsabilidad seria, y terminaban haciendo cirugía pequeñita, operaciones chiquitas de hernias, cosas muy pequeñas, porque no se metían a problemas más serios por el temor de causar un daño. Entonces es un balance que tiene que ser perfecto entre el valor para afrontar la responsabilidad y el temor de dañar. Si tiene mucho temor de dañar, se paraliza, no puede funcionar. Y yo he visto muchos casos que en medio de una operación tienen que llamar a otra persona, o comienzan a ponerse mal, no toman decisiones. Pero el tener demasiado valor lo transforma en un carnicero. Es una cosa grave también. El cirujano muy macho, que hace las cosas rápido, muy valiente, y no le afecta en nada, duerme todas las noches tranquilo a pesar de que hace daño. Ese es un carnicero, ¿sí? Entonces todos sufrimos en noches sin dormir por estar preocupados por un paciente, y luego en la sala de operaciones ocurren a veces situaciones en las que casi dañamos a un niño, ¿sí? Estuvimos a punto de hacer un daño y nadie se dio cuenta, pero el cirujano sabe que así fue, y tiene que irse a su casa pensando en lo que pasó y seguir viviendo y seguir trabajando, ¿sí? Pero no hay mayor satisfacción que un niño con una malformación que reparamos y que va a tener una vida larga.
yo acostumbré a seguir a mis pacientes a lo largo de la vida, los sigo todavía, tengo 4 años de retirado y sigo recibiendo llamadas telefónicas, cartas, tarjetas de Navidad. Mis pacientes ya se casaron, ya tuvieron hijos, he tenido nietos, mis pacientes nietos, o sea, operar a los hijos de mis pacientes también. ¿Sí? Y me da una enorme satisfacción recibir las noticias y que me llamen, y me llaman a veces para hacerme preguntas técnicas y me encanta orientarlos. Y doctor, y en este camino, usted dice, sí, por un lado, tener la sangre fría, pero no convertirse en carnicero, pero sí tener la audacia que tuvo que tener usted para llegar en estas malformaciones, llegar a resolver algo que históricamente no estaba resuelto, aunque usted y yo no lo podamos creer. Había casos que jamás se habían resuelto alrededor del mundo. Y eran estos niños con incontinencia, que tenían problemas. ¿En qué momento usted dijo, por aquí es? ¿En qué momento encontró la audacia para probar lo que sí era, sin trastocar el riesgo de entre la vida, la muerte, entre el fracaso y el éxito? Fíjate que eso es muy interesante. En retrospecto, me gusta mucho estudiar el fenómeno de la creatividad en todos los órdenes de la vida. Y la creatividad es algo que aparece sin esfuerzo. Uno confronta problemas, medita sobre ellos y de pronto aparece una respuesta. Entonces, los problemas que vivimos en México y en Latinoamérica es que con el subdesarrollo económico y social viene también el subdesarrollo intelectual. Los profesores en las escuelas de medicina, al menos en mi tiempo, espero que ahora ya no nos enseñaban a cuestionar lo que estaba escrito en los libros de texto americanos o europeos. Nos decían, apréndete esto. Y teníamos una discusión entre un compañero y otro, íbamos al libro de texto y lo que dijera el libro de texto, eso era la verdad, y ahí terminaba la discusión. No nos enseñaron a decir, aquí dice que tal procedimiento es bueno para esta enfermedad, y debían habernos dicho, ustedes tienen que cuestionar, ¿por qué dice eso este señor? ¿De dónde sacó esa idea? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿En qué investigaciones se basa? A enseñar a los jóvenes a cuestionar y también enseñarles a creer en sus ojos, a creer en sus propias observaciones. Y me tocó vivir, fui maestro por muchos años, otra de mis grandes satisfacciones, trabajar con los jóvenes. Mi relación con los jóvenes siempre fue armoniosa y para mí productiva, es mi otra enorme satisfacción. Pero trabajar con ellos y promoverlos, tú puedes, en lugar de aplastarlos. Y en nuestros países existen profesores que son negativos, pesimistas, perdedores y cínicos. El cinismo visto como el que casi festeja los problemas del país, ¿sí? Aquí en este país no se puede hacer nada porque es y lo dice delante de los estudiantes de medicina, ellos oyen eso y viven con eso, en lugar de decirles, ustedes pueden. Tú haz una observación, tú crees que es cierta, cree a tus ojos, y no estás de acuerdo con lo que dice el libro, pues éntrale y se lleva y sostén tu idea y promuévela. En la creatividad, tú has oído mucho eso de 10% de inteligencia y 90% de esfuerzo. Sí. La idea viene así sola, uno no necesita ningún esfuerzo, pero implementarla es el 90%. Y ahí es donde se quedan las buenas ideas de nosotros los latinoamericanos, porque yo vi lo que estaba escrito en los libros de texto y lo que yo veía en los niños, yo veía que estaba en desacuerdo y dije, esto no está bien así. Y entonces exploré de una manera diferente a los pacientes y encontré
que yo tenía razón, pero ahora venía el problema de convencer a los grandes, a los de allá, a los del norte, a los de Europa. Y entonces comenzó un camino largo, ¿sí? Luchando contra la resistencia al cambio de los seres humanos, ¿sí? Entonces para eso necesitas escribir en inglés, escribir en buen inglés, enviarlo a los journals, presentarlo en congresos internacionales, defender sus tesis, discutir de igual a igual con los de otros países. Eso tenemos que fomentarlo en los jóvenes. Tú puedes. ¿Y con qué dinero vamos a sacar el material didáctico, las películas, las diapositivas, los viajes? ¿De dónde las saca? Los gobiernos, los países no pagan eso. Entonces tenemos que trabajar en la vida diaria, operando las cosas diarias, las hernias, para sacar el dinero para llevar esa idea, ¿sí? Y es un camino largo, pero muy satisfactorio, porque poco a poco se fue abriendo. Entonces comenzaron a venir extranjeros a México a ver mis operaciones, y muy pronto me comenzaron a invitar a operar en otros países, y muy pronto empezaron, como siempre, a invitarme a vivir en Estados Unidos. Y durante una de las devaluaciones más severas de México, primero me resistí, pero la situación iba de mal en peor en México. Y una de las devaluaciones, cuando yo veía que yo no progresaba económicamente, entonces agarré mis cosas y me fui. Pero no dejé mi país. Mi contacto ha sido siempre único con mis amigos y mis residentes. Pero ¿qué cree, doctor? Se me volvió a adelantar, y nuestro público no sabe realmente, porque nos perdimos por la pregunta que yo le hice, y con eso quisiera regresar. ¿En qué momento dijo, voy a hacer esta cirugía, para tratar de resolver algo que no estaba resuelto a nivel mundial? ¿Regresamos? Amigos, estamos con el doctor Alberto Peña Rodríguez, hablando del inicio de este descubrimiento que ha venido a cambiar la vida de miles y miles de niños, y que hoy, mundialmente, yo espero un día, y hago la promesa, lo voy a acompañar. No sé si Saúl vaya, pero yo lo voy a acompañar al premio Nobel, ¿eh? ¿Sí? Porque por el solo hecho de haberle cambiado la vida a miles de niños. ¿En qué momento dijo, algo tengo que hacer? ¿O cuál fue la complicación que usted decía, no puede ser posible que sigamos teniendo problemas con estos niños? Mira, Pile, yo aparte de formarme en el Hospital Militar como cirujano, me fui al Hospital de Niños de Boston. Y ahí aprendí cómo manejar las malformaciones anorrectales en hombres y en mujeres, de acuerdo con unos principios establecidos por el gurú de las malformaciones anorrectales, un australiano. Y todo el mundo aceptó las ideas de ese señor, una bella persona, un hombre muy académico. Y él hizo disecciones y decía, no voy a entrar en tecnicismo, pero describió la anatomía de esos niños. Y de acuerdo a esa anatomía diseñó una operación, pero una operación ciega. Una operación ciega quiere decir que todo se hacía ciegamente, sin ver, asumiendo que la anatomía era como él había dicho. Entonces yo regresé a México, tuve la fortuna de ser jefe de cirugía del Instituto Nacional de Pediatría, y comencé a hacer lo que ese doctor decía. Pero durante las operaciones yo buscaba la anatomía que él decía y no encontraba lo que él decía. Entonces, lo que yo veía era diferente a lo que todo el mundo aceptaba. Y es como cuando tú eres muy joven y vas a la clase y el profesor dice, ¿entendieron todos? Y todo el mundo, sí, y tú dices, pero yo no entendí. Y te da miedo levantar, pero todos están diciendo que sí, entonces yo soy aquí el tonto, ¿no? Entonces yo no entendí, ay, se burlan de ti. Entonces
yo iba a los congresos jóvenes y todo el mundo hablaba y daba por sentado que el doctor tenía razón. Y yo comencé a dudar de eso. Entonces fui a un congreso internacional a presentar un trabajo en el que básicamente yo expresaba mis dudas sobre la existencia de la anatomía descrita por ese señor. Y por lo tanto, y además los resultados de esas operaciones eran muy malos, los niños quedaban muy mal. Entonces me abuchearon prácticamente, los japoneses, los canadienses, norteamericanos y los australianos, ¿sí? Entonces yo salí un poco deprimido. Eso fue en un hotel muy bello en Colorado, que tenía un lago atrás del hotel. Y los siguientes 3 días del congreso, ya un poco pesadumbrado por la mala forma como fue recibido mi trabajo, yo corría alrededor del lago en las mañanas, y entonces ahí dije, bueno, pero yo no me voy a dar por vencido, ahora voy a regresar a México y voy a abrir completamente estos niños entre las 2 nalguitas para ver directamente la anatomía y fotografiarla y verla y ver qué hay de verdad en esto, porque nadie lo había hecho. Todo el mundo todo el mundo era lo que yo llamo ciegos creyentes. Nadie lo había visto, pero todo el mundo creía. Pero ni el doctor te lo proponía. Él, según eso, él lo había visto en cadáveres. Pero no mostraba fotografía, no te decía, a ver, aquí, mira, te vas a encontrar con esto. No. Entonces era una cosa donde todo el mundo hablaba, sí, cómo no. Y yo joven, ante los expertos, yo decía, bueno, me pregunté, ¿y dónde está la fotografía? ¿Dónde está la evidencia? Entonces vine a México, donde probablemente en Estados Unidos yo no hubiera podido hacer esa primera operación, porque me hubieran dicho en qué se basó para hacer eso. Se necesita cierta valentía, y si no hay evidencia previa, no le dan a uno cero. Entonces yo fui a México y abrí un caso y otro caso y otro caso, y no existía, no era la anatomía así, era completamente diferente, haz cuenta, blanco y negro. Y la anatomía que yo vi permite imaginar y concluir cuál es el tratamiento más anatómicamente correcto. Trabajando con un estimulador, la idea es poner el recto, descender el recto, que los niños nacen sin recto, descenderlo y colocarlo donde hay el mejor esfínter para que los niños tengan continencia. Entonces, hicimos la operación y hubo un congreso mundial de cirugía pediátrica en Acapulco, y ahí fui con mis diapositivas y lo presenté, y ahí sí provocó como escándalo, y comenzaron las gentes así. Lo más triste de todo es que hubo mexicanos que me atacaron también, que dijeron, porque tú crees que estás descubriendo el hilo negro, cuando los expertos de otros países ya han descubierto esto. O sea, en lugar de ponerse de mi lado, me ponían del lado de los extranjeros, pero así seguí, continué, y poco a poco fue cambiando, y luego ya tuvo una aceptación universal. A ver, para quienes no estamos acostumbradas al léxico médico ni técnico, esto es decir, hasta ese momento estaba la narrativa de tú conectas este tubito con este tubito, pero resulta que ni tampoco fue quizá ni era tan extraordinario ni tan difícil, simplemente que no se había abierto para descubrir este canal, esta manera. Así es. Lo más interesante de todo es que estamos hablando de el 10 de agosto de 1980, cuando el hombre ya había estado en la luna, cuando ya se empezaba a manipular el material genético, cuando ya había antibióticos, cuando ya había cirugía de corazón abierto, y todavía estábamos haciendo una operación como hace 300 años, ciegamente. Eso es lo increíble. Eso es lo increíble, y aquí sí tenemos que reconocerlo, que fue por su audacia. Decir, yo necesito ver lo que me están narrando. Sí, o sea, porque era eso. Usted abrió para comprobar que lo que le estaban diciendo era cierto. Y por eso hablo ahora para hablar de creatividad se necesitan 2 cosas: escepticismo e imaginación, ¿sí? El escepticismo, no creas todo lo que dicen los demás, pues busca
Dicen que esto es blanco, ¿y por qué? ¿Por qué no será negro? Dicen que el camino es por aquí y no será por acá. Y tener el valor de decir, vamos a probar si hay otra forma. Y seguir tus ideas y tus convicciones de lo que veas con honestidad intelectual. Con honestidad intelectual, pero ¿acaso usted y yo nos imaginamos cuántos niños con incontinencia fueron infelices? Porque esto está registrado, incluso es una de las causas de ya mayores caen en suicidio. Claro. Porque, o sea, va más allá de ser incontinente. Sí, como las operaciones que se practicaban antes de 1980 eran operaciones ciegas, el cirujano no se daba cuenta del daño, porque los niños que nacen sin ano, o las niñas que nacen sin ano y sin vagina también, resulta que el recto está pegado muy cerca de las estructuras masculinas más importantes, de las vesículas seminales, de la próstata, de los conductos eyaculatorios y de los nervios que producen erección y relaciones sexuales. Entonces los niños no solamente quedaban con incontinencia fecal. La incontinencia fecal es una verdadera tragedia. Las personas viven en un closet, no salen a la sociedad, no se relacionan sexualmente con otras parejas, se suicidan en ocasiones. No solamente tenían eso, sino que tenían incontinencia urinaria, impotencia sexual, y tenían muchos problemas. Y al abrir, yo entré buscando el esfínter que da, y que este señor lo había descrito de una manera muy, muy especial, muy singular, y no existía como él decía. Pero al mismo tiempo me estaba yo dando cuenta del daño que se puede hacer en esas áreas cuando la operación se hace ciegamente. Entonces, el hecho de separar el recto de las vías urinarias del sexo masculino o de la vagina en la niña tiene que ser con un cuidado especial que solamente se logra viendo directamente el área. Y por primera vez estaba yo viendo eso que nadie lo había descrito de esa manera. Eso era lo maravilloso. Entonces venían las personas a asomarse. El propio doctor australiano, un experto, vino a México para verlo. El que había descrito eso. Sí, ese vino, sí. Sí, yo pensé que ya estaba muerto cuando usted... O sea, todavía estaba vivo. Sí, estaba vivo, sí. Y vino a ver. Vivió 100 años y nos hicimos amigos. Nunca estuvimos de acuerdo, pero era un caballero. Vino a México. Quiero ver, le dije, bueno, está bien, a la sala. Quiero ver lo que yo me imaginé, porque él se lo mal imaginó. Exacto, entonces le dije, lávate conmigo. Él quería que le hablara de tú. Entonces se lavó conmigo, abrimos. Ya que estaba abierto, le dije, ahora, él hablaba de un músculo que llamaba pubo rectal. Entonces ya que abrí y expuse todo, le dije, a ver, Douglas, se llamaba Douglas, ahora enséñame dónde está el pubo rectal. Yo con cierto sadismo, ¿sí? Y entonces comenzó a buscar ahí, pero no lo encontró nunca. y entonces, en una de esas ocasiones, estaba en mi oficina en México. Y yo le dije, espérame aquí, Douglas, tengo que arreglar un asunto, regreso en unos minutos. Se quedó viendo a mi librero, y en donde estaba el libro de texto de él, que yo leí 2 veces, porque yo quería... Y a mí me gusta poner notas en los libros, que subrayar, y entonces el libro estaba lleno de notas. Esto es una estupidez, esto es una mentira, esto no es cierto, esto es así en español, ¿sí? Entonces tomó el libro y vio las subrayadas y lo leí en español, pero no entendía. Estaba la puerta un poco abierta y pasó un residente quirúrgico residente mío, y entonces, venga, ¿qué dice aquí el doctor Peña? El residente tomó el libro, lo vio así y dijo, dice que está de acuerdo en todo con usted. El residente, tratando de evitar problemas políticos internacionales, trató de protegerme. Así fue, y luego y luego vino la parte más fascinante. Eso ya es la maravilla de mi suerte, de mi carrera, es recorrer el mundo mostrando esto
en Europa, en Asia, en Filipinas, en Australia, en Australia también, en Nueva Zelanda, en Francia, en Italia, en Latinoamérica. Bueno, fue una experiencia maravillosa conocer cirujanos pediatras y recibir medallas y premios de todos estos países, una enorme satisfacción para mí. No puedo imaginar que haya persona con más suerte que la que yo tuve a lo largo de mi vida. Doctor, creo que usted estaba hablando de creatividad y cuando en cualquier rama de la vida existe la creatividad, llega a un punto en que a usted le quedó claro que era esta chispa de creatividad, pero llega ese punto en cuanto dice, la luz llegó a mí. ¿Y en qué momento dice, es para compartir esta luz con todos? Porque también en todos lados encontramos que hay personas que llega esa luz de creatividad. A mí me fue dada la creatividad y yo no digo, nomás yo lo hago, ¿verdad? Porque esto es maravilloso. Usted ha viajado por todos estos lugares, no nomás para operar los niños, sino para abrir el quirófano para que otros aprendan esta técnica. Así es. Esa es otra parte de la parte del compartir y la educación, ¿sí? Ver la cara de los jóvenes, que uno dice, observa, fíjate bien, y en todos los países, abrir y exponer y ver la cara de los jóvenes. Ahora fíjate lo que vamos a ver, y por primera vez ver la cara de ellos y el gusto, la pasión que genera eso ha sido una de mis enormes satisfacciones. Los cirujanos que formamos en México, los que se formaron en mi tiempo, formamos un grupo de una solidez que no existe en ningún otro grupo del mundo. Nos reunimos cada año, nos reunimos en distintas partes del país y fuera del país, nos hemos reunido en Suiza, en España, en Estados Unidos, en fin, y ha sido una verdadera fraternidad la que hemos creado con ellos. Y me quieren mucho, yo les quiero mucho a todos, y han logrado cosas muy importantes en la cirugía pediátrica. Entonces ha sido la otra gran satisfacción, y eso con los mexicanos, pero luego con los latinoamericanos, y luego con los europeos, y luego con los chinos, y con todos. Ha sido ver lo que tenemos en común entre los cirujanos pediatras de otros países, de otros idiomas, de otras ideologías, ha sido extraordinario. Puedo contar 300 anécdotas de mis experiencias en otros países como mexicano. Ha sido extraordinario. Y fui a Polonia cuando era comunista Polonia. Entonces operé 3 niños y yo les dije a los directivos del hospital, quiero hablar con los padres porque me gusta hablar con los padres de los niños y explicarles lo que hice. Pero como yo no hablo polaco, le dije, me presta un residente que sea mi traductor. Me dijo, pero fíjese que los padres solamente tienen visita a los niños una vez a la semana, porque están en la fábrica y no tienen permiso de salir. Y dije, no, pues fíjese que yo soy profesor de este curso y parte del curso es enseñar a los residentes cómo hablar con los padres. Me sentiría yo muy mal de no poder hablar con ellos. Entonces comenzaron a hablar, y de repente al día siguiente, doctor, mañana van a estar las 3 parejas en la dirección esperándolo a usted para hablar. Estaban sentados 3 parejas, vestidos como obreros muy sencillos en un sofá, y comencé a hablar y el residente iba traduciendo lo que yo les decía, y de pronto comenzaron a llorar los padres. Le dije al residente, ¿por qué lloran? Dije algo inadecuado, les ofendí en alguna forma, y les pregunté por qué lloran, y les preguntó y dijo, no, ellos lloran porque dicen que nunca les habían explicado nada relacionado con sus hijos. Era una frialdad la forma como conducía la medicina y la cirugía en ese ambiente. Y así, en la India,
Una vez operé a un niño niños muy pobres en la India. Y salí a hablar con la mamá también, vestida como hindú, muy humilde la señora. Le expliqué con la ayuda de un residente lo que hice y le dije, pregúntale que si tiene alguna pregunta para mí. Y la señora se quedó pensando y habló, dijo algo. ¿Qué dijo? Dice que le regala a su hijo para que se lo lleve usted a Estados Unidos, porque el niño va a tener mejor vida en Estados Unidos. Yo nunca había visto eso. Yo solamente recuerdo que durante el Holocausto en Alemania algunas madres se desprendieron de sus hijos para salvar a los hijos, aunque nunca los volvieran a ver. Es un concepto del amor que solamente las madres tienen. Entonces yo salí de ahí, yo no sabía, no pude hablar cuando me dijo la mamá eso. Porque me dijo la señora, ella tenía 3 hijos, el que yo operé, otro que tenía poliomielitis y otro que estaba en la unidad de terapia intensiva porque ha sufrido una quemadura de más del 60% de su cuerpo. Y la señora, pobrísima. ¿Sí? También eso aprende uno, que en México, según eso somos un país pobre, ¿no? Porque tenemos al norte el país más rico de la tierra, pero les aconsejo a los mexicanos que viajen, que vayan a Bangladesh, que vayan a la India, que vayan a esos países para que regresen y besen la tierra de México y vean qué ricos somos. ¿Sí? Todo es cuestión relativa, todo depende de cómo se quiera ver las cosas. ¿Sí? Pero eso hay que enseñárselos a los jóvenes. A mí me gusta mucho hablar a los jóvenes para ver y veo en sus caras la felicidad y el gusto, la motivación. Yo era residente del hospital militar y mis profesores cirujanos militares, muy buenos cirujanos, pero cirujanos de adultos, yo me asomaba a la sala de operaciones y veía lo que estaban haciendo. Yo no entendía lo que estaban haciendo. Para mí se veía como una explosión en una carnicería. Entonces, yo decía, yo no voy a dedicar a la cirugía porque esto se ve dificilísimo. Veo que los maestros sudan, tiran instrumentos, dicen malas palabras, se ponen furiosos, es muy dramático esto. Pero tuve la oportunidad de ir tristemente a llevar a mi primer hijo a Boston para que lo operara un gran profesor, que después fue profesor mío, y ahí me asomé a las operaciones que este doctor hacía y vi que las operaciones pueden ser limpias, elegantes, rápidas, calladas, eficientes, y yo dije, wow, y eso cambió mi vida. Bueno, como pintora, es como ver por primera vez una obra de Miguel Ángel, una pintura de Van Gogh, o la que más te impresione y cambia tu vida. Dices, esto es abrumador para mí. O para el que es escritor, leer un libro que le deja huella, o escuchar a una persona que al hablar enriquece. ¿Sí? Entonces son eventos que cambian la vida de uno y que yo decidí llamar el piquete de la araña. El piquete de la araña, pero con esto nos está diciendo que puede haber 2 caminos. Pudo haberse quedado en la desilusión, sí, del caos, sí, o caminar hacia esta frescura del cómo hacerlo diferente. ¿Regresamos? Amigos, estamos con el doctor Alberto Peña Rodríguez hablando de esta apasionante camino de vida. Y usted ahorita que estaba hablando de este caos que eran los quirófanos en la cirugía militar, por así llamarle, yo pensé cuando dijo, y tú que eres pintora, yo me imaginé, pues pasa lo mismo, porque a veces entra uno a estudios de maestros que es todo un desorden, que los encuentra uno todos sucios, batidos, que no sabe uno ni por dónde iniciar, y dices tú, no, eso no lo quiero. Creo que en toda la vida hay estos 2 caminos, hasta del oficio más sencillo que el panadero, que pudiéramos encontrar todo batido de harina. Hoy que vemos las espectaculares cocinas que están
solo con cristales para tener el placer de verlos hacer un oficio que dice uno, wow, todo se puede hacer con la pureza que usted decida hacerlo. Y pureza estoy hablando más allá de la limpieza. Pero ahí fue donde le picó la araña, como usted dice, este término clásico entre los cirujanos, le picó la araña y que dijo, de ese club quiero ser. Yo quiero hacer así, esa es la cirugía que yo quiero hacer y la voy a hacer toda mi vida así. Y además me gusta la idea de reproducir el piquete de la araña en otras gentes. Me encuentro en algún país un cirujano maduro que me dice, doctor Peña, ¿no se acuerda de mí? No me acuerdo. Yo era estudiante de medicina cuando usted fue a mi pueblo, a mi lugar, en Durango, entonces, todo el mundo. Y yo era estudiante de medicina y lo vi operar y no se me olvida. Entonces, desde entonces yo decidí hacer esto y esto y esto y esto. Y eso me emociona mucho ver el efecto que tiene y por eso es tan importante que los cirujanos que están en contacto con los jóvenes sean seleccionados previamente, que no permitan a los groseros, salas de operaciones en donde parece una cantina, ¿sí? Unas salas de operaciones donde está música guapachosa y la gente comienza a bailar mientras están operando, o surge una discusión política en la sala de operaciones, o una operación deportiva, que si en América, que si en Guadalajara, que si, y comienzan a discutir apasionadamente y así, y mientras operando. Eso es una cosa, si la madre del niño viera eso, ¿sí? O nosotros, nuestro hijo, pensar que lo están operando un cirujano que está debatiendo sus problemas económicos, sociales, políticos, mientras opera al niño, un cirujano que no está poniendo toda su energía mental concentrada en el beneficio del paciente. Para eso no podemos parar a todos esos cirujanos malos, pero sí al menos seleccionar a los que van a estar en contacto con los jóvenes, los profesores, los maestros, que sean optimistas, ganadores, que les enseñen la paz, que les digan, hay profesores que les dicen, la medicina ya no tiene futuro, esto es una mierda, esto es, todo es negativo, ¿sí? Porque a ellos les ha ido mal, cada quien habla como le va en la feria, ¿sí? Entonces necesitamos profesores que les digan, la medicina es la más bella de las profesiones. Claro, porque aparte es a lo que tú te dedicas, no puedes denostar a eso que has elegido como parte de tu vida. Claro, claro, pero que se entusiasmen. Por ejemplo, en nuestros países tenemos muchas limitaciones económicas, pero tenemos algo importantísimo, que son pacientes. En el caso de la cirugía de los niños, para mantener nuestra destreza necesitamos repetir las operaciones y tenemos pacientes y pacientes y pacientes. Entonces, el cirujano que se queja de tener demasiados pacientes no entiende, es como está desarrollando con la frecuencia de los casos, con la multiplicidad de los casos, está desarrollando su destreza. Pero tenemos que tener un concepto artístico de la cirugía. La cirugía es un arte que queremos hacer ciencia. Le metemos ciencia para ciertas decisiones, pero al final de cuentas en la sala de operaciones es el paciente y yo, y es técnico, alguna gente lo compara con tocar el piano, por ejemplo, o tocar el violín. Sí, se parece, pero nomás que haz de cuenta que cada caso es un piano diferente, con teclas en diferente lugar, ¿sí? Entonces tienes que, sí es como tocar, pero nomás que es un piano diferente, con variantes anatómicas, cada caso es distinto, y entonces tienes que estar concentrado en eso. Pero para los que nos dedicamos a la enseñanza, tienes que preocuparte porque la cirugía sea limpia, que sea bella, para que el joven se enamore de la anatomía, de lo que está pasando, y vea cómo se reconstruye, y luego pase visita al día siguiente y vea al niño sonreír. Eso es mágico, es un poder que nomás los cirujanos pediatras tenemos, un privilegio. Doctor, en la vida nos hablan de los dones. Ese don que pudiera
definirse a la sensibilidad, a la intuición, a esta cosa imperceptible, pero tan perceptible a la hora de la ejecución. Para ser cirujano, ¿se necesita este don real o es algo aprendido? La cirugía, como ya dije, es un arte que queremos hacer ciencia. Todos los seres humanos podemos operar, pero no todos los seres humanos podemos operar con el grado de perfección que desearíamos para nuestro hijo, para nuestro bebé, ¿sí? Entonces todos operan. Entonces, el concepto intelectual, la idea lógica de una operación es sencilla, es como, se lo podemos explicar a un niño de 12 años. Yo le puedo explicar mi operación a un niño de 12 años con un diagrama y lo entiende. El ABC. Entiende el razonamiento. Quitar una vesícula es una cosa, un órgano inflamado que llega y lo quitas. Es sencillísimo, no es ciencia ficción, no son matemáticas, no es biología molecular, es una cosa sencilla. Pero el arte de operar no se le da a todo el mundo. El arte de operar con la precisión que se requiere, con la meticulosidad, sobre todo en los niños, meticulosidad y delicadeza, eso no se da en maceta. Y el problema es que no los detectamos a tiempo a los cirujanos que no van a poder, pero esos cirujanos siguen su camino y hacen mucho daño. En cada país que yo visitaba, o en cada ciudad que yo visitaba, al estarme lavando antes de la operación con un residente, yo me gustaba, soy muy curioso y muy un poco maligno, y decía, dime una cosa aquí entre tú y yo, confidencialmente, si tu hijo se enfermara hoy en la noche, ¿a quién llamarías de tus profesores en este hospital? Y rápidamente me dice, llamaría a fulano o a mengano. Y aquí más en confidencia, ¿a quién nunca llamarías? A fulano nunca lo llamaría. Y existe en cada hospital que yo recuerdo una lista de los cirujanos que sí y los cirujanos que no. Pero no hemos podido eliminar a los malos, no los hemos podido detectar tempranamente, ¿sí? Y ya cuando nos damos cuenta que no tienen esa capacidad es una combinación de el gusto por reparar la malformación, la temeridad de poder hacer las operaciones sin miedo, y una idea tridimensional de la anatomía, están los órganos así y uno tiene que buscar cómo quitar esto de aquí, pero está metido así, tenemos que imaginarnos cómo meternos para no dañar las estructuras. Eso se nace con eso. Y esto que yo digo que se nace es un concepto determinista que a los seres humanos les molesta mucho. Es condenatorio, es como decirle, tú nunca vas a poder ser cirujano. Pues desafortunadamente sí creo que hay gente que nunca debiera ser cirujano, y que tiene prisa, cirujano con prisa, porque afuera del hospital tiene negocios, cosas políticas, administrativas, o deportes, o diversiones. Entonces quiere irse rápido, y termina y hace daño, ¿sí? El cirujano que está sufriendo la operación hace daño, ¿sí? El cirujano el cirujano enojón, el cirujano que se queja, cree que le mandan a él los casos más complicados. Y un profesor famoso decía, si la operación es difícil, es posible que no la estés haciendo correctamente. Y la operación no debe ser difícil, a menos que no tenga idea de lo que está haciendo. Doctor, hay cierto grado de intuición, aparte del conocimiento. Sí hay, claro. Debe de haber esta intuición, porque usted decía hace rato, no todos los casos a la hora de abrir el paciente son igual. Puede ser un apéndice, pero resulta que el paciente, como personas individuales que somos, pues resulta que vulgarmente mi tripa está más gruesa que la del otro, o sea, no todos los pacientes somos, no todas las personas somos iguales. Entonces debe de haber esta intuición nata en el cirujano
para resolverlo en ese momento. Sí, uno lo nota en los jóvenes residentes, detecta uno, hay quienes pueden operar, hay quienes no. Y ha habido casos trágicos de eso, ¿no? Cuando yo estaba trabajando en Nueva York, jefe de cirugía en un hospital de niños, me mandaron a un residente que le faltaba un año para terminar su adiestramiento en cirugía pediátrica. Me lo mandaron de otro hospital donde se formaban cirujanos pediatras. Me dijeron, queremos que pase un mes contigo para que aprenda de ti. ¿Cómo no? Entonces él venía con un currículum impecable, venía de la Universidad de Harvard, había hecho investigación con un famoso investigador norteamericano, daba conferencias sobre la investigación que hacía, era muy inteligente. Pero a la hora de operar, hacer un caso sencillo de operación, hacía preguntas que yo me daba cuenta que no estaba entendiendo lo que estábamos haciendo. Entonces, después de un mes, terminó la rotación y se fue, y me llamó el profesor del otro hospital. Me dijo, ¿qué opina de nuestro residente? Le dije, pues es una persona muy inteligente, una persona muy decente, muy bueno. La cirugía, la cirugía no se le da, yo quise ser político, la cirugía no se le da, el arte de operar no se le da bien. Y dice, no, doctor Peña, nosotros ya lo hemos tenido 2 años aquí y pensamos que no puede operar y que no debe ser cirujano pediatra. Y se lo mandamos a usted para que usted nos apoye con una carta diciendo que no puede operar. ¿Tan duro eso? Así. Entonces yo dije, bueno, pues, pero déjeme hablar con él cuando menos para que no sienta que le doy una puñalada por la espalda. Y vino y le dije, fíjate que yo creo que tú no debes ser cirujano. Pero yo tengo un hermano neurocirujano, yo y mi mamá, y no debe ser cirujano. Y no lo graduaron. Y se dedicó a terapia intensiva y a otras cosas. Pero para que es muy inteligente, pero no. Porque además el arte de operar no está directamente relacionado con la capacidad intelectual. Exactamente, no es conocimiento nada más. La capacidad hay cirujanos inteligentísimos que son pésimos cirujanos en el arte de operar. Autores de libros de texto, ¿sí? El Savistton, decían los que ayudaban a Savistton, yo no me dejaría operar ni una vesícula de Savistton, ¿sí? Pero un librazo de libro de texto. También el Wangenstein en Minnesota, es un pésimo cirujano técnicamente. Y así grandes cirujanos famosos se rodean de buenos colaboradores que los ayudan a salir de los problemas, pero frecuentemente. Y hay excelentes cirujanos técnicos que no son muy inteligentes, solamente tienen una inteligencia media, la que se necesita para entender el problema quirúrgico. Y amor por operar, el deseo de ayudar al paciente. Es otra cosa también, la parte humana de la cirugía, el estar comprometido con el paciente. El cirujano que tiene una complicación y se esconde, le miente a los pacientes, de ahí vienen las demandas, ¿sí? A mí, por fortuna, nunca me demandaron, y hubo problemas en casos en que los niños tuvieron problemas por diversas razones. Jamás, los padres siempre fueron muy cariñosos conmigo, pero eso viene de los padres se sienten traicionados cuando el cirujano no se aparece para confrontar la complicación, cuando les miente, entonces los padres se enojan, y es cuando demandan. Doctor, ahorita que estábamos hablando de estos médicos que a veces ya creo que a todo el mundo nos ha pasado, de decir no sé cómo recomiendan a este médico de cualquier especialidad, si creo que sé yo más que él, o uno como paciente, usted dice, no puede el médico mentirle, hay un sexto sentido de que a uno le dice, no, por ahí no es, aunque no tenga el más mínimo conocimiento. ¿Hay algún punto en que vayan a hacer cirugía, en que les hacen exámenes psicosométricos? Ahora por todo, hasta los niños creo de kinder les hacen otro tipo de examen más allá del conocimiento, en que usted diga a los médicos, no nomás es el examen de conocimiento, también es el examen para ver esta intuición, esta habilidad, este sentido de empatía con el propio paciente.
Sí, desafortunadamente, cuando nosotros entrevistamos a los jóvenes cirujanos, en Estados Unidos hay que ser cirujano general de 5 años antes de solicitar ser residente de cirugía de niños. Entonces ya llegan cirujanos formados en excelentes instituciones y todos son formales, todos son bien parecidos, todos son inteligentes, todos llegan muy bien vestidos, tienen un currículum impecable, pero ninguna de esas cosas garantiza que van a ser buenos cirujanos. Y mis dos preocupaciones al respecto es que yo no puedo decir, viéndolos a ellos, quién va a poder, necesitaría trabajar con ellos un año para poder decir. Primero, si va a poder operar con el grado de habilidad que me gustaría para mi hijo. Y segundo, si va a poner su gran inteligencia al servicio del beneficio del enfermo. Porque algunos de esos jóvenes son muy inteligentes, muy brillantes, y leen todo y saben todo, pero lo hacen para escalar académicamente, para presentar trabajos, para ser jefes, porque después ahora hacen maestrías en administración de empresas para poder llegar a ser jefes, tener un currículum que les permita ser jefes. Y lo que no saben o no quieren saber es que la cirugía demanda tiempo completo del cirujano. Y cuando se transforman en jefes, superjefes, jefes de división y directores de hospitales, ya no son cirujanos, los distractores de la cirugía son otras actividades no quirúrgicas que los sacan del quirófano para administrar, para hacer negocios, para hacer política, y eso es una pérdida desde el punto de vista quirúrgico. Usted lo ha dicho bien, para ser administradores o en lo que se enrolan en una dirección de un hospital, pero aún así es una carrera que los mismos médicos en el común de los casos institucionalmente siempre buscan el ascenso más allá del quirófano. Así es, sobre todo en nuestros países, en donde médico distinguido, ahora la nueva presidenta de México acaba de nombrar dio el nombre de quien va a ser secretario de salud, que es un doctor David Kesenovich, a quien yo soy un profesional, un excelente gastroenterólogo, patólogo. Y claro, afortunadamente él ya está en retiro, sí. Entonces está bien así, ya no se perdió pero si lo hubieran nombrado cuando estaba activo, se hubiera perdido un gran gastroenterólogo. Yo caí en el pecado. A mí si uno habla mucho en las reuniones de los hospitales, entonces dicen, a ver, ese que habla mucho que venga para acá. Y entonces te llaman y te enamoran, te engatusan. Dicen, a ver, doctor, ¿cuántas operaciones puede usted en un año? Pues yo hago 200. Pues fíjese que siendo director del hospital, su firma va a beneficiar a miles de niños. Y ahí vas, ¿sí? Y acepté ser director del hospital. El ego, la vanidad, y aguanté 1 año y medio. Y no me corrieron, yo renuncié. Renuncié porque me di cuenta que no era hubo dos llamadas de atención siendo director. La primera estaba yo discutiendo con los del sindicato, el sindicato de trabajadores de la cocina, ¿sí? Mis conocimientos de sindicalismo y de política eran mínimos, ¿no? Y me estaban diciendo que estaban en huelga y no iban a servir la comida ese día en el hospital. Y entonces me llamaron del quirófano, su paciente ya está anestesiado. Yo quería seguir operando. Entonces les dije, señores, si quieren que siga la negociación, sirvan la comida de hoy, si no, no hay negociación. Me subí a la sala de operaciones, pensando en todos esos problemas. Y entré a la sala de operaciones, vi al niño ya anestesiado, y de pronto dije, ¿y de qué iba yo a operar a este niño? Entonces fui al expediente a ver mi nota, y entonces dije, esta es una llamada de atención muy seria, esto es algo, eso no debe ocurrir. Una distracción. Sí, sí. Eso yo tuve que, claro, me concentré en el caso y demás, claro. pero el hecho así sucedió. Y la otra llamada de atención, estaba yo una tarde en mi oficina de la dirección y mi secretaria me dijo,
hay un residente de primer año de cirugía que quiere verlo y que pase. Entró a mi oficina. Era el doctor Antonio Gallardo, un eminente cirujano, ahora cirujano pediatra. Me dijo, doctor, vengo a invitarlo de parte de los residentes a que suba a pasar visita con nosotros, porque hace mucho tiempo que no lo vemos por allá arriba, como una puñalada. Entonces dije, vamos inmediatamente. Entonces íbamos caminando rumbo a la sala, él y yo, y me dijo, doctor, yo vine a este hospital a hacer cirugía pediátrica porque alguien me dijo que usted era muy buen cirujano. Ya tengo 6 meses aquí y todavía no lo he visto operar. Otra puñalada. Entonces yo dije, ahora sí, yo renuncio a esto, yo no puedo seguir, ¿no? La cirugía es demandante, ¿sí? Yo quiero que mis hijos o mis nietos sean operados por cirujanos con profesionalismo y con pasión por la cirugía y que estén metidos en la profesión y no en otras actividades. Y ese profesionalismo ojalá se lo pudiéramos inculcar a todos los jóvenes. Siempre muchas veces caen en la tentación de ocupar puestos políticos, administrativos. Pero aquí la pasión ganó. ¿Regresamos? Amigos, estamos con el doctor Alberto Peña Rodríguez. Doctor, es nuestro último segmento y hemos hablado de todo, tan importante, tan apasionante, la cirugía pediátrica, que nos hemos perdido un poco su camino de vida. Así es de que yo tengo este último segmento para que me narre. Usted sale del hospital militar como médico cirujano general, porque así dicen los títulos, ¿verdad? Y ahí que decide, después de recibir su título, decide irse a la cirugía, o es cuando se tiene que ir a México, a Estados Unidos a Boston por su niño. Los 4 años en el Hospital Central Militar fueron años de rotación por muchos servicios, incluyendo pediatría. Y en 6º año de la Escuela Médico Militar tuve un profesor muy brillante, el doctor Lozoya, quien fundó la cirugía pediátrica en México. Entonces él me tocó de profesor y me encantaban sus clases porque era carismático, simpático, dicharachero y ganador. Pero además había sido gobernador de Chihuahua, había sido senador de la República, era millonario, en fin, era muy entonces yo decidí dedicarme a los niños primero, y después, cuando nació mi primer hijo con una malformación congénita, y yo tuve la oportunidad de llevar a mi hijo a Estados Unidos y ver cómo era la cirugía, entonces decidí ser cirujano de niños. Y regresé a México, me preparé para el examen de Estados Unidos y finalmente llegué de residente a Estados Unidos, y como residente de cirugía de niños, del mismo profesor que había operado a mi hijo. Y entonces su carrera de cirujano pediatra la hace en Estados Unidos. Sí, cirujano pediatra, 3 años en Estados Unidos. Y regresa a México. A mí me gusta usar un término que me gusta repetir, que se llama serendipia. Serendipia es una especie de suerte, ¿sí? La suerte es que yo, que nunca juego a la lotería, me encuentro un billete de la lotería y tiene el premio mayor. Eso es suerte. Serendipia es que yo juegue toda mi vida, todos los días y un día me gane un premio menor. Bueno, eso es serendipia. Entonces también la serendipia es una especie de suerte que solamente le ocurre al que está en el lugar adecuado, preparado, listo para tomar ventaja de lo que la vida le ofrece. Entonces a mí, yo tuve la fortuna de vivir varios momentos puramente de serendipia. Me fui a Estados Unidos y me dijeron, aquí vas a venir nomás al laboratorio de cirugía de corazón, ya vas a operar perros, trasplantes y yo dije, pues hay que, como los vendedores, ¿no? Lo que quieren es que abra uno la puerta y meten el pie en la puerta. Y ya después de ahí,
el que tiene más saliva traga más pinole. Yo entré ahí y de pronto vino la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam llamaron al ejército a cirujanos jóvenes, entre ellos residentes, a uno de residentes de cirugía pediátrica. Entonces de pronto se lo llevaron y quedó una vacante ahí, y yo que estaba ahí, preparado y listo, había pasado mis exámenes, me quedé de residente. Me dijeron, pero nomás un año, y después a ver dónde te vas, pues a ver, aquí estoy por lo pronto. Y cuando me faltaban 15 meses para regresar a México por mi contrato con el ejército, el jefe de residentes del Hospital de Niños de Boston se sintió enfermo, le tomaron una radiografía y tenía tuberculosis pulmonar, una caverna en el pulmón. En Estados Unidos, la gente cree que yo le instilé bacilos tuberculosos para que tuviera, y el pobre hombre se tuvo que salir. Y faltaban 15 meses a él para terminar, y a mí me faltaban 15 meses para regresar a México. Y ahí estaba yo y me transformé. Otra serendipia. Serendipia. Y luego, cuando ya me faltaban 3 meses para regresar a México, me llaman por teléfono, una llamada telefónica de la Ciudad de México. El director general del nuevo y flamante Hospital Imán, que ahora es el Instituto Nacional de Pediatría, me llamó y me dijo, había sido profesor mío en la Escuela Médico Militar, pero no era una relación estrecha que teníamos. Me dijo, ¿quieres ser jefe de cirugía del nuevo Hospital Imán? Dije, pues, ¿a quién le dan pan que llore, no? Entonces, yo fui residente mayor del Hospital de Niños de Boston el 30 de diciembre de 1971, y el 2 de enero de 1972, jefe de cirugía del Hospital del Niño Imán y profesor de cirugía de la universidad. Nunca fui profesor ayudante ni profesor asociado, fui profesor desde el primer día, y hasta que me retiré fui profesor, y fui jefe siempre desde el día siguiente de mi graduación. Entonces, y las personas que tengo amigos como un doctor Riquelme, uno de mis residentes, muy distinguido, cirujano pediatra de Monterrey, que es muy religioso, y me dijo un día, ¿usted no se da cuenta de que usted tiene un contacto allá arriba, usted lo están protegiendo a alguien allá arriba? Pues me gusta mucho la idea, le dije la verdad, pero es muy arrogante pensar que me están cuidando así, pero sí ha sido realmente verdaderamente casi increíble la historia de mi desarrollo profesional en todos los aspectos. Ha sido muy satisfactorio. ¿Cómo se sintió como mexicano haber estudiado su especialidad en Estados Unidos y luego regresar a México, quizá con ese sentimiento de decir, regreso a dar de lo que vine a tomar acá, a darlo allá? Muy emocionado. Llegué con mi familia de Boston, me bajé en el aeropuerto. Tuve 3 años en Boston, pero no vine de vacaciones a México. No teníamos dinero para venir de vacaciones. Entonces, al cumplir los 3 años, tomamos el avión y llegué a la Ciudad de México. Me estaba esperando un mariachi. Y estaba de moda una canción que se llama El Ausente. Entonces me hicieron llorar en el aeropuerto. Sí, pues es muy emocionante sentir eso. ¿Sí? Y esa misma noche me fui a ver el nuevo Hospital Imán, que no existía cuando yo me fui, lo construyeron, y era un hospital bellísimo. Claro, en aquel momento y por muchos años el mejor hospital infantil en la Ciudad de México. Entonces yo regresé con un entusiasmo, y me presentaron a los residentes y empezamos a trabajar, y fue muy bonito ver cómo respondían todos, cómo respondieron todos, y empezamos a ir a los congresos, y llevábamos trabajos y nos divertíamos mucho. Éramos como Estados Unidos en las Olimpiadas en aquella época, sacábamos primero, segundo y tercer lugar en los congresos, ¿sí? Era muy agradable y entonces yo tenía, y comentaba yo todos los trabajos. Algunas gentes me odiaban porque
porque me paraba y hablaba. Y un cirujano viejo me llamó un día y me dijo: oiga, doctor Peña, ¿usted sabe de toros? Le dije: yo no sé nada de toros. Y pues fíjese que los toros, cuando salen de los toriles, salen brincando, así, porque los tienen encerrados en la oscuridad, y brincan y saltan y no son buenos no los pueden torear. Entonces sale un señor picador que les pica, y luego salen los banderilleros, y el toro entonces embiste, pero ya elegantemente, ya está listo, y entonces viene el matador. Pues a mí se me hace que usted es como un toro de los que acaba de salir de los toriles. Muchas gracias. Hay que desangrarlo tantito. ¿Cuánto tiempo dura en el hospital en el imán? 14 años. 14 años. 14 años, sí. ¿Y qué sucede? Entonces me comenzaron a invitar a salir. Entonces me invitaron a Atlanta, Georgia primero, y acepté. En el mes de octubre acepté. Perdón, pero en este inter fue cuando descubrió esta técnica. Sí. Yo llegué a México, al hospital en 1972, y la primera operación de malformación anorrectal con la nueva técnica fue en 1980. O sea, a los 8 años. A los 8 años, sí. Pero trabajábamos en muchas otras cosas, hacíamos... ya tenía invitaciones a Sudamérica, operábamos pechos cavados, operábamos hígado, operábamos de todo, ¿sí? La malformación anorrectal vino después, y 1980, y en 1985 finalmente me fui a Estados Unidos. O sea, pasaron 5 años de posicionar y dar a conocer esta técnica, sí, a nivel mundial, cuando le dicen en Estados Unidos: vente para acá. Sí, entonces, y yo acepté en 1984 irme a Atlanta en octubre, y luego vino el año nuevo, el 31 de diciembre. En la familia festejamos con todos los mexicanos, con las golondrinas, y nos abrazamos y lloramos y brindamos. Y yo dije: yo no me voy yo estoy muy feliz en mi patria. Yo no me llamé por teléfono: pero disculpen, pero yo ya no quiero irme, aquí me quedo, ¿no? Bueno, lo sentimos mucho, y vino 2 devaluaciones más, cuando lloró el presidente, y entonces vieron otras invitaciones. Entonces la de Nueva York ya no la resistí, me llegaron al precio y me fui. ¿Y era exclusivamente para ir a hacer esta cirugía? No. ¿O era como cirujano pediatra general? Jefe de cirugía pediátrica en un hospital de niños. Y claro que yo hacía sobre todo malformaciones anorrectales, y recibía muchos pacientes, y organizaba cursos también, y venían de todo el mundo. Seguimos organizando cursos actualmente, por eso estamos aquí en Guayaquil, por un curso operamos niños en Guayaquil, mi esposa y yo. ¿Sí? Entonces se va a Nueva York, llamado por el gobierno, que sabemos que no es fácil que un gobierno, sobre todo Estados Unidos, le hable a un mexicano y le diga: vente, te pongo todo a cuerpo de rey, todas tus... te llegamos, como dijo usted, al precio, pero vente, te necesitamos. Bueno, el gobierno norteamericano no me llamó. Lo que pasa es que el gobierno norteamericano ayuda a las instituciones a atraer gentes. Si una institución dice: necesitamos a fulano de Checoslovaquia porque es muy bueno, le facilita la entrada al país y le otorgan la visa, ¿sí? Entonces el Hospital de Niños de Schneider en Nueva York me pidió que me fuera, y ellos consiguieron mi licencia, y ellos consiguieron mi nacionalización y demás, ¿sí? El hospital ayuda a promover eso, ¿sí? Y se va usted a Nueva York durante... ¿Qué sucede ahí? 20 años en Nueva York. ¿Qué sucede ahí? En 20 años, ahí fue la etapa más productiva académicamente de mi vida. Viajé por todo el mundo, operé todo, me iba muy bien. Entonces, pero comencé a tener una inquietud, que es que los niños con malformaciones anorrectales no solamente tienen malformaciones anorrectales, tienen problemas, a veces 30% de ellos tienen problemas en la columna vertebral, 30% de ellos, 50% de ellos tienen
problemas urológicos, las niñas tienen problemas ginecológicos, tienen problemas neuroquirúrgicos y necesitan un gastroenterólogo. Entonces me ocurrió que debería crearse un centro en donde coincidiéramos el cirujano que opera esto de la malformación anorrectal y un ortopedista, un gastroenterólogo, un ginecólogo, un urólogo, para que todos mejoraran la condición, para que el niño no tuviera que ir a otras instituciones. ¿Esto es consecuencia de, o lo demás es consecuencia de la malformación anorrectal? Vienen asociadas, ¿no? Vienen asociadas. Sí. Okay. Entonces, promoví la idea de crear centros colorectales, un centro colorectal. Y en Estados Unidos se les propuse a otros hospitales el crear el centro colorectal. No todos estuvieron interesados, pero el Hospital de Niños de Cincinnati se interesó por el concepto. Me mudé a un gran hospital de niños de Cincinnati, me mudé ahí, pero ya no para ser jefe de cirugía, sino para ser director de ese centro colorectal. ¿Sí? Ya no tener que ver con la cirugía general, sino concentrarme en la creación. Y ese centro colorectal fue muy exitoso, tan exitoso que ahora ya han creado centros colorectales en otras partes de Estados Unidos. Y en México hay cuando menos 4 centros colorectales. Se hace buena cirugía colorectal de niños. Yo creo, porque y todos son amigos míos, todos son o ex-residentes míos o amigos míos. Entonces es una gran satisfacción que en México exista ese nivel de competencia para los niños que nacen con y reciben pacientes ya desde Latinoamérica, porque los pacientes quieren ir a Estados Unidos, pero los precios en Estados Unidos son elevadísimos. Y van a México, a Puebla o a la Ciudad de México y les sale relativamente barato. Y entonces en Cincinnati, ¿cuántos años estuvo en 10 años. 10 años. Sí. Entonces, 20 años, 14 años en México, 20 años en Nueva York, 10 años en Cincinnati y 8 años en Denver. ¿Cómo es que se va de Cincinnati a Denver? Porque entonces vino otro concepto muy interesante. Mis pacientes comenzaron a llegar a la vida adulta. Y los pacientes, pero yo me prometí y me prometo seguir a mis pacientes hasta que yo me muera. Me gusta escuchar de ellos. Entonces mis pacientes se siguen comunicando conmigo y resulta que los niños, los que eran niños, fueron operados en hospitales de niños. Y cuando llegaron adultos, muchos de ellos tienen problemas urológicos o problemas, porque no podemos hacer un niño perfecto. Están mucho mejor que antes, pero necesitan ayuda, consejos. Y van a los hospitales de adultos y perciben los pacientes que tienen sentido común, otra vez sentido, perciben que los médicos de adultos no tienen ni idea de lo que es decir, las niñas, en lugar de tener 3 orificios, uretra, vagina y recto, nacen con un solo orificio. Ajá. Y tenemos que crear una vagina, una uretra y un recto, se llama cloaca. Entonces una niña crece, tiene problemas de relaciones sexuales, de reproducción, etcétera, y va con el ginecólogo y dice: yo nací con una cloaca. Y el ginecólogo dice: ¿qué es eso? En blanco. Entonces se sienten desvalidos. Entonces tuvimos la idea, mi esposa y yo, de crear un concepto que es el concepto de medicina de transición. Los hospitales de niños, a los niños los chiqueamos, ¿no? Los queremos, los cuidamos. ¿Sí? Hospital de adultos, hasta huele mal el hospital de adultos. ¿Sí? Yo no quiero estar en un hospital de adultos. Y estos pacientes ya no podían regresar al hospital de niños porque ya no les correspondía. Exacto. Y en el hospital de adultos no se sienten bien. Entonces dijimos: vamos a buscar un lugar en donde acepten nuestra idea de la medicina de transición. Y el Hospital de Niños de Colorado está situado al lado del Hospital de Adultos Universitario. Y el chairman, el jefe de cirugía de ahí, le gustó la idea de que sus cirujanos de adultos colaboraran con nosotros y que nosotros les mostráramos lo que hacemos en niños para que se sintieran familiarizados con los problemas. Y eso no es nomás de malformaciones anorrectales, eso
Los niños que nacen con problemas congénitos del diafragma, del esófago, se les opera pero no quedan perfectos, necesitan un seguimiento a lo largo de la vida. Y los cirujanos de adultos tienen que aprender más sobre la patología de los niños para entender lo que le pasa al adulto. A ver, la enfermedad o esta malformación desde el origen. Exacto. Y ya como adulto darle seguimiento. Exacto, porque el paciente sigue viviendo y sigue teniendo problemas, ya no puede ir al hospital de niños, pero en nuestro caso, por ejemplo, yo iba al hospital de adultos a operar a algunos de mis pacientes adultos, o invitaba a uno de los cirujanos de adultos que viniera al hospital a ver lo que estábamos haciendo, ¿sí? Y ese es un concepto que va a crecer en todas las especialidades de niños, ¿sí? Porque los niños se transforman en adultos y necesitan un médico de adultos. Claro, y los adultos en algún momento fueron niños. Exacto. Sí, tenemos que entenderlo. Doctor Peña, creo que pudiéramos seguir platicando y no me desligo de esto. Creo que podemos hacer otro programa, pero por lo pronto creo que el conocer no nomás de su vida, sino de esta gran propuesta y aceptación de una cirugía que ha cambiado el futuro de nuestros niños, más allá de la serendipia, creo que se conjuntaron todas las estrellas del universo, más allá de darle luz a usted, de darles un buen futuro a estos niños. Así es de que no puedo decirlo de otra manera más que mi admiración, mi respeto, mi amor, y creo que a nombre de la humanidad, todos quienes somos madres y también los padres, podemos decir gracias a la vida por estas mentes iluminadas, por estas manos atrevidas y por estos sueños que se sintieron inconclusos hasta que decidieron abrir lo que otro les narraba, ¿sí? Comprobar. Así es de que gracias por haber aceptado este programa que seguramente recorrerá y estará en muchas de las pantallas de todos quienes lo admiramos, y aunque muchas de las historias a un nivel o a otro nivel las sabíamos, es un placer escucharlo siempre. Muchas gracias, Pili, agradezco mucho la invitación. A mí me gusta hablar, y porque espero que nos hayan escuchado jóvenes médicos, estudiantes de medicina, madres de niños con pacientes quirúrgicos, y que nuestro mensaje sea un mensaje positivo para los pacientes y para los jóvenes médicos. Muchas gracias. Gracias amigos. Señal España presenta amenas pláticas de arte, política, y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar.